Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas, compañeros. Es un gusto muy grande recibirlos en esta gran oportunidad para escuchar a dos extraordinarios ponentes. En esta ocasión tenemos un ponente, una invitación especial que aceptó nuestro querido colega argentino, Ignacio Agustín Falque, que tanto el doctor Hugo Carrasco es gran amigo de él y bueno, también está muy gustoso de que haya podido acompañarnos. Bueno, por respeto al tiempo, desde luego, porque sé que todos y principalmente nuestros ponentes tienen sus actividades, voy a iniciar, si no tienes inconveniente, Hugo, Ignacio, en presentarlos, o si ustedes gustan dar unos minutos de lo que ustedes me indiquen. No, adelante, comenzamos, por favor. Gracias. Bien, pues como somos los mexicanos siempre tan cálidos con nuestros invitados, empezaremos por nuestro querido amigo Ignacio Agustín Falque. Él es director de la revista de Derecho Procesal, Institutas, y profesor de Derecho Procesal. Es expositor autoridad de panel y colaborador en una veintena de jornadas científicas y académicas en su país, Argentina, en México y en España. Es director y coautor de 12 obras jurídicas, autor de más de una treintena de artículos y columnas de opinión publicadas en revistas especializadas de Argentina, Perú, México, Colombia y España. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, de ANMECOM AC, que es la Asociación Civil de Árbitros, Negociadores, Mediadores y Conciliadores. Gracias, Ignacio, por estar acompañándonos esta tarde. El doctor Hugo Carrasco Soler. El doctor Hugo Carrasco Soler es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de las obras de Derecho Procesal Civil y Juicios Orales en materia mercantil. Les ruego a todos ustedes, por favor, apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar a nuestros ponentes con mucha atención y en el caso ellos ya les van a decir cuáles serían las reglas para que cada uno de nosotros pudiéramos intervenir. Se los voy a agradecer mucho, como un abrazo cálido para ellos. Apaguemos nuestros. Me parece que perdió la señal la doctora Sara. Sí. Veamos si la recupera en unos segundos. Bueno, al parecer no, tomaré las riendas de la presentación. Estaba la doctora Sara presentándome, soy catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, soy autor de 2 obras, Derecho Procesal Civil y Juicios Orales Civiles, y bueno, pues he impartido clases y cátedra en la Facultad de Derecho por más de 20 años. Si les parece bien, para no abundar mucho en las presentaciones de nosotros, empezaremos el tema. Me permitiré, Ignacio, dar el contexto, si te parece bien, para que con base en la visión comparada que queremos dar de la ejecución y reconocimiento de las sentencias dictadas en el extranjero, nos puedas dar la visión de lo que corresponde en la jurisdicción argentina. Voy a poner una presentación para poder guiar. ¿Ya pueden verla? Sí. Perfecto. Bueno. Al final de las 2 presentaciones sería yo de la idea que abramos
el foro a preguntas y respuestas, si les parece bien, para que podamos tener la visión tanto bajo el esquema normativo mexicano como del argentino. Hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas en el extranjero, bajo la visión de derecho comparado entre México y Argentina. Para iniciar, es importante mencionar que los dos ordenamientos que son pilares en el sistema normativo mexicano para poder reconocer y ejecutar las sentencias dictadas en el extranjero son dos. El primero es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Todavía recuerdo, todavía se sigue llamando así este cuerpo normativo en virtud de que no ha sido reformado, aunque ya políticamente no existe el Distrito Federal, sino es la Ciudad de México. Sin embargo, el nombre del código es Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Tiene en su capítulo 6 toda una regulación que versa sobre la cooperación procesal internacional, y esta legislación, lo pongo aquí, lo resalto, porque es muy importante tomar como referencia cuándo fueron insertados estos capítulos o estas adiciones que se le hicieron a los códigos, para también tener el contexto de cómo pensaba el legislador en ese momento. En el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es una adición que se hizo el 7 de enero de 1988. Les ruego que pongan sus micrófonos en silencio, por favor. Y el otro código es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que fue adicionado el 1 de diciembre del 88 también, y tiene el capítulo 2 que habla de los exhortos y de las cartas rogatorias internacionales. ¿Pueden poner silencio, por favor? Gracias. En materia de cooperación procesal internacional, se lleva a cabo por conducto de los exhortos o las cartas rogatorias internacionales. Nuestros cuerpos normativos hablan de exhortos que se remitan al extranjero o de exhortos que se reciben del extranjero. Propiamente debiéramos de manejarlas como cartas rogatorias internacionales para distinguirlas de un instrumento similar que es el exhorto, que es el documento, la comunicación que se hace entre los jueces de la misma jurisdicción, para poder tener una diferencia entre los exhortos que se manejan dentro de la República Mexicana y de las cartas rogatorias que se manejan a nivel internacional. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los exhortos que se remitan al extranjero son comunicaciones oficiales escritas que contienen la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso que se expiden. Es decir, es una comunicación que hace el juez mexicano, en este caso, a un juez fuera de la República para que realice ciertas actuaciones. Puede ser un emplazamiento, una notificación, puede ser un desahogo de una testimonial o de una confesional, o pueden ser diligencias probatorias que se deberán de resolver conforme a la legislación de ese país, pero es la forma en que se comunican los jueces en el ámbito internacional. Estas comunicaciones deben de contener todos los datos informativos necesarios, deben de acompañarse de las copias certificadas y cédulas de copias de traslado y demás anexos que veremos adelante, para que puedan surtir sus efectos en el ámbito internacional. Lo equivalente que se pide para enviar al extranjero es lo que estaríamos pidiendo para los exhortos internacionales o cartas rogatorias. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que las cartas rogatorias pueden diligenciarse o pueden ser transmitidas al órgano requerido por las propias partes interesadas. Para esto lo tienen que solicitar las partes para que quede así en el acuerdo que dicte el juez nacional y que indique que el exhorto internacional o carta rogatoria puede ser transmitido a cargo de las propias partes. O también puede ser a través de la vía judicial, por intermedio de los funcionarios judiciales
o agentes diplomáticos. En este caso tendríamos que acudir, bueno, no nosotros, sino la vía judicial, enviar la carta rogatoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta a su vez lo enviara al estado donde pretendemos hacer la diligencia, y allá la autoridad central la autoridad central decidirá a qué órgano jurisdiccional lo estaría bajando. Esos son los dos mecanismos. Desde luego, uno le da mayor celeridad porque son las propias partes que están interesadas y las que tomarán el documento y lo llevarán inmediatamente. Sin embargo, cae en ellas la responsabilidad de su tramitación, y cualquier dilación o cualquier retraso o el trámite esté infructuoso será responsabilidad de aquella parte que lo esté diligenciando. En cambio, si utilizamos la vía judicial, pues aunque haya dilación, esa no será imputable a las partes interesadas y el juez nacional deberá de esperar a que se encuentre debidamente diligenciado. Claro que eso pues conlleva mucho tiempo. Ahí hay que evaluar en la estrategia qué es lo que más conviene a cada caso concreto. Las reglas generales para la tramitación, el reconocimiento y la ejecución de estas sentencias son las siguientes. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requieren de la legalización o la apostilla. Asimismo, todo instrumento internacional que esté en otro idioma deberá de acompañarse de la traducción al idioma español. Las cartas rogatorias internacionales que se reciban deben ser diligenciadas conforme a las leyes nacionales, es decir, si bien es cierto que se expide conforme a la legislación del país que solicita la ejecución, cuando llegue a México se deberán de aplicar las leyes nacionales para poder ejecutar lo que aquel juez está rogando. Por eso se llama carta rogatoria, diplomáticamente sería a ruego de su homólogo en el país. Esta tiene su excepción, esta regla que pareciera tajante de aplicar las leyes nacionales, en el sentido de que excepcionalmente el juez exhortado puede conceder simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, siempre y cuando hayan sido solicitadas por el juez exhortante. Y estas no resulten lesivas al orden público y especialmente a las garantías individuales. Y aquí por eso quise remarcar el tema de cuándo fueron adicionados los dos ordenamientos en 1988, cuando recordemos que nuestra ley de amparo y nuestra constitución hablaba de garantías individuales y no de derechos humanos. Entonces hay que hacer también traerlo al contexto actual y bueno, no descartar las garantías porque hoy en día tenemos derechos humanos y garantías, no garantías individuales, sino las garantías entendidas estas últimas como los procesos que nos permiten proteger los derechos humanos. La petición debe de contener la descripción específica de las formalidades que el juez exhortante esté pidiendo sean aplicadas en el caso concreto. Y el juez exhortado decidirá si hace caso o no a esas formalidades que está pidiendo sean aplicadas, siempre que no sean lesivas al orden público. También los tribunales que reciban exhortos internacionales deben de tramitarlo por duplicado y conservar siempre un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado. Es decir, debe de llegar aquí una constancia completa de los autos que se quieran ejecutar, y aquí se deben de generar el duplicado para un expediente por el tiempo que sea necesario, para poder tener la constancia de lo que se envió, se recibió y se actuó en el país, independientemente de que se envíe un original al país solicitante. No se deben de exigir más requisitos que los que se están mencionando o los que más adelante expondré respecto a los documentos que se deben de acompañar y en las reglas que se deben de seguir en el proceso de ejecución. En ambos códigos se dispone que los exhortos internacionales que se reciban solo requieren de homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Entonces aquí es muy importante porque si implica esta ejecución coactiva tendremos que hacer un procedimiento de homologación
es un incidente que veremos más adelante cómo se realiza. En caso contrario, simplemente se tramita por el juez exhortado sin mayor formalidad lo que se esté pidiendo en la sentencia. Ahora, tratándose de sentencias extranjeras, estas pueden tener eficacia y son reconocidas en la República siempre que no sean contrarias al orden público, lo que ello conlleva también su propia complejidad porque no tenemos un concepto de orden público que podamos respaldarnos y decir, bueno, este es el concepto de orden público. La Suprema Corte de Justicia ha intentado en varias jurisprudencias y tesis tener un concepto de orden público y tenemos que visitarlo o revisitarlo cada vez que tengamos que ejecutar una sentencia para atender el concepto de orden público que tengamos en el momento, porque si algo ha quedado patentado en esos ejercicios jurisprudenciales es que es un concepto dinámico y que va cambiando de tiempo en tiempo. Baste decir que a principios del siglo pasado la Suprema Corte de Justicia decía que era contrario al orden público aceptar el testimonio de una mujer que había pernoctado fuera de su casa sin permiso de sus padres y sin estar casada. No se permitía, por ser contrario al orden público, que una mujer pudiera rendir testimonio en esas circunstancias. Hoy en día sería inexplicable el desechar un testimonio bajo esos criterios. Por eso es que debemos de revisitarlo. Me estoy poniendo en un caso ya muy radical, estamos hablando a principios del siglo pasado. También le son aplicables los tratados y convenciones de los que México sea parte. Para determinar los efectos que las sentencias o laudos arbitrales extranjeros pueden producir, tenemos que estar revisando lo dispuesto no solamente por el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Distrito Federal, el Código Federal y el Código Civil. En caso del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, me refiero a ellos porque es donde pues yo radico. Serán aplicables los códigos de las entidades en donde se pretende ejecutar la sentencia si es fuera del Distrito Federal o de la Ciudad de México. El Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad del Distrito Federal dispone que serán ejecutables siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Primero, que se satisfagan las formalidades previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ojo, el Código de Procedimientos está haciendo referencia que se tienen que cumplir las formalidades del Código Federal. Aquí no es bajo el régimen de supletoriedad de la ley, sino está haciendo una referencia expresa. Que asimismo no hayan sido dictados esos laudos o esas sentencias como consecuencia del ejercicio de una acción real. ¿Por qué razón? Porque si fueran con base en el ejercicio de una acción real, hay suficiente legislación en México que le daría la competencia al juez mexicano para tramitar el juicio aquí, sin necesidad de que se tenga que hacer en el extranjero. Entonces, este es un tema muy importante que hay que considerar. También que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo a las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles con el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México o el Código Federal. También que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal. También que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados o al menos que ya no exista recurso ordinario en su contra. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio y que esté pendiente entre las mismas partes en tribunales mexicanos o al menos en el que un tribunal mexicano ya hubiere prevenido antes el juicio. ¿Qué quiere decir que haya prevenido el juicio antes? Que haya emplazado antes al demandado del tiempo en el que se haya emplazado en el extranjero. Si se emplazó aquí antes, se configura la prevención en favor del tribunal mexicano y sería un impedimento para poder ejecutar la sentencia dictada en el extranjero. Como ya lo he mencionado, que la obligación, ya no solo el proceso ni las formalidades del exhorto, sino la obligación sustantiva no sea contraria al orden público en México y que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. ¿Qué documentos debe de acompañar el exhorto internacional?
debe de acompañar copia auténtica de la sentencia, del laudo o de la resolución jurisdiccional, la copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con el emplazamiento, las traducciones al español que sean necesarias si es que hay algún texto en otro idioma, y que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar de la homologación, es decir, aquí en México. ¿Cuál es el proceso para realizar la ejecución? Está contemplado en el Código Federal y en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad del Distrito Federal. El tribunal competente para ejecutar la sentencia es el del domicilio del ejecutado, o en su defecto, el de la ubicación de sus bienes en la República. También el incidente de homologación de sentencia o de laudo o de resolución extranjera se debe de abrir con citación personal tanto para el ejecutante como para el ejecutado. Se da un plazo de 9 días para que puedan exponer defensas y ejercitar derechos que les correspondan, y en el caso de que ofrezcan pruebas, se fijará fecha para recibir las que fueran admitidas y preparadas debidamente. La preparación de las pruebas es a cargo del oferente, salvo que exista alguna razón fundada para que esté a cargo del juzgado. En todos los casos se da intervención a la autoridad penal, se mencionaba en los códigos al Ministerio Público, hoy pues sería ante el fiscal, lo puse como autoridad penal por si sigue cambiando. La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos si se denega la ejecución, y en efecto devolutivo de tramitación inmediata si se concede la ejecución. Todas las cuestiones relativas a la depositaría, al avalúo, al remate y las demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de la sentencia dictada por el tribunal extranjero serán resueltas por el tribunal de la homologación, es decir, por el tribunal mexicano. La distribución de los fondos remanentes del remate quedarán a disposición del juez sentenciador en el extranjero. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación pueden examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni tampoco sobre los fundamentos de hecho o de derecho, salvo los casos del orden de que sea contrario al orden público que estamos hablando, o que se ha expuesto anteriormente. Si una sentencia no puede tener eficacia en su totalidad porque alguna parte fuera contraria al orden público, se puede solicitar la ejecución parcial de aquello que no sea contrario. Hay una causa general para negar la ejecución. No obstante que se cumplan todas las condiciones anteriores, el juez puede negar la ejecución si se demuestra que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos. Aquí ya no estamos hablando que sea contrario al orden público mexicano, sino que se acredite que esa sentencia no sería ejecutable en el país de origen. También, si se cuentan con elementos para solicitar la nulidad de un laudo arbitral, el juez competente para determinar dicha circunstancia lo es el del lugar donde se dicta el fallo, es decir, el del juez exhortante. No se podría tramitar aquí la nulidad del fallo. Esas son las características generales para poder ejecutar, reconocer y ejecutar una sentencia que proviene del extranjero, sus reglas generales, los documentos que se deben de acompañar, y en términos generales es el contexto que tenemos en la normatividad mexicana. Le cedo ahora la palabra a el profesor Ignacio Falque para que nos pueda dar la visión sobre la ejecución y reconocimiento de sentencias dictadas en el extranjero, pero que serán ejecutadas en Argentina. Adelante, Ignacio, por favor. Bueno, Hugo, muchas gracias. Permíteme antes agradecerle a la profesora Sara Santillán la invitación. Un verdadero placer compartir otro espacio con vos. La verdad, esta vez no fue la excepción. Me fue sumamente ilustrativo todo lo que dijiste. Para alegría mía, sobre todo para los oyentes, el sistema es bastante parecido, con lo cual les va a resultar bastante menos abstracto. Para abordar el reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero desde la perspectiva argentina, voy a abordarlo primero desde lo que es
la cooperación jurídica internacional, para luego meterme de lleno en lo que es el reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera regulada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 517 y 518, que nos ofrece dos procesos judiciales distintos. Bien. ¿Qué es la cooperación jurídica internacional? La cooperación jurídica internacional es aquella que torna eficaz una decisión nacional en el extranjero o viceversa. Y es un temperamento que tiene como pilar basal la confianza mutua entre Estados. Hay una definición de Gualberto Sosa, un concepto bien sintético, pero que habla mucho sobre la materia. Y dice que la cooperación jurídica internacional, o la cooperación procesal internacional también, es la justicia de acompañamiento. ¿Y por qué justicia de acompañamiento? Porque en realidad lo que hace es ejecutar una decisión tomada en otro lado. Es decir, acompaña. Nosotros, al igual que otros países, no tenemos una ley de cooperación jurídica internacional. Sí, lo que tenemos es un marco en el Código Civil y Comercial de la Nación, y aquí entran en juego los artículos 26.11 y 26.12, que lo voy a leer para no... 26.11. Cooperación jurisdiccional. Sin perjuicio de la obligación asumidas por convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Es decir, independientemente que haya tratado bilateral de cooperación jurídica entre Argentina y otro Estado, los jueces siempre deben brindar cooperación. Sí. Artículo 26.12. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, las comunicaciones dirigidas a autoridades extranjeras deben hacerse mediante exhorto. Este es un primer punto interesante en relación a lo que decía el profesor Carrasco Soule. Cuando la situación lo requiera, los jueces argentinos están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que aceptan la práctica en tanto respetan garantías del debido proceso. Se debe dar cumplimiento con las medidas de mero trámite y probatorias solicitadas por autoridades jurisdiccionales extranjeras, siempre que la resolución que lo ordena no afecte principios de orden público. Esto es igual que en México, pero acá hay un punto interesante. Siempre la comunicación es por exhorto en el orden jurídico argentino, y se admiten lo que son las providencias de mero trámite. ¿Sí? O sea, pruebas y providencias de mero trámite. En Argentina se admite entonces el exhorto como instrumento de notificación, ¿sí? Es el exhorto. Y en realidad el exhorto puede tener los requisitos que exijan el tratado, digamos, si Argentina celebró un tratado de cooperación con otra parte, y si no, responde a requisitos generales que, en el caso de Argentina, como de tantos otros países, hay un formulario modelo en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina. ¿Sí? Pero en líneas generales tiene que tener autoridad que emana, es decir, el tribunal, autoridad donde va dirigida, carátula, número de expediente, las partes, los letrados, una breve descripción de los hechos, las medidas que se están, medida o medidas, ¿sí? O sea, puede ser, el exhorto puede tener más de una medida,
Pero sobre esto voy a volver al final si tengo tiempo. Les voy a leer detalladamente cuáles son los requisitos que está en la Cancillería, que exige la Cancillería Argentina. Esto desde el marco de la cooperación jurídica internacional. Entonces, sabemos que la cooperación jurídica internacional, por imperio del 2611 y 2612, el sistema es bien parecido al mexicano, pero va a diferir un poquito en lo procesal. Es decir, una vez que llega el exhorto, ¿cuáles son los instrumentos de reconocimiento? Y aquí, a modo de introducción, vamos a decir que los instrumentos procesales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero están reguladas en el artículo 517 y 518. Una sentencia judicial dictada en el extranjero es reconocida en territorio argentino a través del proceso judicial denominado como exequatur. Y va a proceder siempre y cuando esté en armonía con el artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial. No lo voy a leer, el artículo 517 es bastante largo, tiene 5 incisos, pero sí voy a pasar ya a unas reflexiones en torno al artículo 517. Entonces, para ahondar sobre el artículo 517 que nos va a derivar en el exequatur, una de las cosas que nos exige el 517 es que haya un tratado entre la República Argentina y el Estado donde se haya dictado la sentencia. Como segunda posibilidad, si no existiese un tratado entre la República Argentina y el Estado de donde emana la sentencia, el artículo nos presenta 5 exigencias o 5 requisitos, que son bien parecidas al ordenamiento mexicano. Primero, que la sentencia firme haya sido emanada por tribunal competente. La segunda es que haya tenido que estar plenamente garantizado el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. La tercera es que la sentencia debe reunir los requisitos necesarios de la tierra, digamos, del país de donde fue dictado. La cuarta es que las sentencias no pueden ni debe atentar contra el orden público argentino. Y esto no es otra cosa que el correlato de la Convención de New York de 1958. Es decir, no puede ser contra ley ni puede ser ni inconstitucional para la Argentina ni inconvencional. Les voy a leer el artículo 5º, inciso 2 de la Convención de New York de 1958. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: a. que según la ley de este país el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje, o b. que el reconocimiento y la ejecución de la sentencia serían contrarias al orden público de ese país. Ahora bien, sentadas estas breves reflexiones sobre el artículo 517, quiero inmiscuirme sobre 3 aspectos esenciales que surgen de este artículo. El primero es la admisibilidad y la eficacia de las sentencias extranjeras. Así que, en rigor de verdad, se van a tornar eficaces en territorio argentino en tanto y en cuanto cumplan con esas 5 previsiones del artículo 517. Pero además, admitir las sentencias dictadas en el extranjero y su eficacia obedece o responde a la seguridad jurídica. ¿Sí? ¿De qué sirve una sentencia dictada que después no se puede ejecutar? Como segundo punto,
que surge del artículo 517 es el exequatur. El exequatur es el acto jurisdiccional en virtud del cual se consiente en nombre de la ley argentina la aplicación de una sentencia extranjera en territorio nacional. Recae sobre la propia sentencia y le emite de los mismos efectos que tienen las decisiones de los jueces nacionales. ¿Sí? Acá lo que es importante es que en el exequatur lo que se evalúa es todos los requisitos del 517, pero en ningún momento, al igual que ocurre en el ámbito mexicano, no se entra a juzgar la relación jurídica en la cual desembocó esa sentencia. Entonces, se va a ir por la validez, pero no por cuestiones que ya fueron sometidas a decisión judicial en el extranjero. El exequatur no es un proceso ejecutivo. Tampoco es un proceso especial en realidad. Es un proceso de conocimiento abreviado, ¿sí? Donde el órgano jurisdiccional debe emitir una declaración sobre la eficacia ejecutoria de la sentencia o laudo extranjero. Pero hasta ahí es una mera declaración de eficacia, o sea, hasta ahí no está ejecutado, la ejecución va a ser otro proceso. Como tercer punto que surge del artículo 517, y me interesa particularmente hacer hincapié, es lo que hace al proceso y la sustanciación. ¿Por qué? El proceso del exequatur va a depender mucho en nuestro medio si la Argentina y otro Estado hayan firmado un tratado de cooperación. Las cuestiones, estas cuestiones se van a regir por un tratado. Ahora, si no hubiera tratado alguno, se va a regir por las previsiones del artículo 517. Solo a modo de ejemplo, algunos de los tratados que celebró la Argentina con otro Estado. El Tratado de Montevideo de 1889, la Convención de Cooperación Judicial entre Argentina y Francia, Convención de Asistencia Judicial, Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil con Italia en 1979, la Convención suscrita en Panamá en 1975 sobre arbitraje comercial y la Convención de New York de 1978. Entonces, para recapitular, el exequatur lo que va a ser un proceso de conocimiento mediante el cual le va a dar validez a la sentencia extranjera en el ámbito nacional. Pero hasta ahí la sentencia extranjera no se ejecutó. ¿Cuándo empieza a operar en el plano de la ejecución el exequatur? Bueno, aquí tenemos el artículo 518, ¿sí? Que se los nombraba anteriormente. El artículo 518 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice: la ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos si no resultaren de la sentencia misma. Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos. Hasta acá también es bien parecido a lo que ocurre en México. Bien. ¿Qué nos está diciendo el artículo 518? Para la competencia, es decir, para la competencia de la ejecución de una sentencia extranjera ya reconocida como válida, se va a usar el siguiente criterio: materia, territorio.
¿sí? En lo que hace al proceso, en materia, digamos, de lo que es el Código Procesal Civil argentino, se va a tramitar por las cuestiones, digamos, por la vía incidental. Entonces nos va a remitir a los artículos 175 y 185, perdón, del Código Procesal Civil y Comercial argentino. Y en lo que hace a dicho proceso judicial, es decir, a dicho proceso de ejecución, me interesa resaltarles o mostrarles los siguientes 6 cuestiones que son, digamos, notas procesales, ¿no? Lo primero, el juez verificará las formalidades y hará lugar o no a la pretensión. Y de ser, digamos, de condena a la sentencia extranjera, lo hará a instancia de parte. El plazo de caducidad del incidente de ejecución son 3 meses. 3 meses. El recurso de apelación frente a la sentencia de ejecución se concede con efecto en relación, perdón, y con efecto suspensivo. Es decir, la revisión por el Tribunal Superior se va a circunscribir a la resolución de ejecución, no se va a inmiscuir en la cuestión obligacional y suspende los efectos. Con respecto a la legitimación, es importante contarles que lo debe hacer por exhorto, obviamente, la parte interesada, y en los casos en que la Argentina haya celebrado un tratado con el otro Estado y esté expresamente previsto, lo puede hacer, se puede hacer de autoridad judicial a autoridad judicial. Obviamente por la vía de exhorto, ¿verdad? Y ello sin perjuicio de que la parte interesada puede intervenir en el proceso. La mediación exhortativa en este caso, ¿sí? como en todo juicio ejecutivo en el ámbito argentino, se puede iniciar una mediación previa al proceso o no. Y el trámite, en cuanto al trámite, es súper abreviado. Solamente van a proceder 5 posibles defensas. 4, perdón. Falsedad ejecutoria, es decir, que la sentencia o parte de la sentencia que se pretende ejecutar del tribunal extranjero sea o totalmente falsa o esté parcialmente adulterada. Prescripción de la ejecutoria. ¿Qué significa eso? Que pasó el plazo previsto para iniciar el proceso de ejecución. En nuestro medio son 10 años, ¿sí? Y es importante acá, es importante destacarles acá que puede ser interrumpida esa prescripción por pagos parciales, ¿sí? Porque eso implicaría un reconocimiento de la deuda. La excepción de pago es otra defensa que podría prosperar siempre y cuando el pago haya sido posterior al dictado de la sentencia en otro estado, ¿sí? Es decir, el pago tuvo que haber sido mientras la sentencia que se pretende ejecutar en Argentina haya quedado firme. Una vez que esa sentencia quedó firme y está en condiciones de ejecutar, el pago tuvo que haberse hecho ahí. Es decir, entre que la sentencia está para ejecutar y se ejecuta. Y como última defensa está la quita, espera o remisión, que en realidad son excepciones o son defensas que
son el resultado de un acuerdo entre partes que debe darse, al igual que el pago total o el pago parcial, posterior a la sentencia que se pretende ejecutar. Pues bien, entonces, para recapitular, tenemos en un plano todo lo que es lo concerniente a la cooperación jurídica internacional. Y ahí normativamente tenemos el artículo 211 y 212 del Código Civil, que como instrumento de comunicación nos habla de exhorto, ¿sí? Y en el plano procesal, ¿sí? Es decir, a la hora de receptar una sentencia del extranjero en la Argentina, tenemos que remitirnos al artículo 517 y 518 del Código Procesal Civil y Comercial. El 517 nos va a marcar claramente los requisitos, ¿no?, del exequatur, es decir, siempre y cuando no haya, esto es importante, esto es clave, siempre y cuando no haya suscrito un tratado o una convención entre la Argentina y otro Estado. Y el 518 va a ejecutar, digamos, va a ser el proceso de ejecución de esa sentencia dictada en el extranjero que ya fue validada en Argentina. Por las dudas, para hacerles una breve diferenciación, porque no los quiero confundir, y yo cuando hablé de la Convención de New York, artículo 5, inciso 2, habla de laudo arbitral. En el orden jurídico argentino, nosotros, iba a decir antiguamente, pero no tan antiguamente, hasta el 2018 teníamos el 519 bis, donde estaba prevista la ejecución de los laudos, digamos, dictadas en el extranjero en nuestro país. En el 2018, 26 de julio del 2018, se dictó la ley 27749, que es una ley de arbitraje internacional, ¿sí? Ahí está regulada entre los artículos 102 y 105 todo lo concerniente a la recepción en el orden jurídico argentino de los laudos internacionales. Entonces, esa diferenciación me parece importante porque no quiero mezclarlos, digamos. Para finalizar, como les prometí, les voy a compartir, digamos, los requisitos que exige la Cancillería Argentina o el Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de lo que es el formulario modelo para ingresar un exhorto al país. Primero, recalcarles que el formulario modelo no es obligatorio, ¿sí? Y no debe ser empleado si en los tratados firmados entre la Argentina y otro Estado está perfectamente contemplados los requisitos. No es necesario que el exhorto sea intervenido mediante legalización consular o apostilla, esto es una diferencia. El exhorto haya sido confeccionado en base al formulario modelo o no, deberá presentarse adjunto a un oficio judicial suscrito por el juez interviniente, ¿sí? El formulario no exime de acompañar las restantes piezas que ordenan la medida. Tiene que estar, si es el tratado internacional sobre el cual se funda la solicitud, ¿sí? Convención sobre procedimiento civil, la Haya de 1954, Convención sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial, la Haya de 1970, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Autoridad judicial exhortante, autoridad judicial exhortada, identificación del proceso,
¿sí? Carátula, número de expediente, nombre y apellido de las partes, naturaleza y objeto del proceso, breve descripción de los hechos y, por último, el objeto del exhorto, y ahí tienen que estar descritas las medidas solicitadas y el nombre y domicilio del destinatario. Es decir, habla de medidas solicitadas porque dentro de un exhorto puede hablar más de una medida, ¿sí? Es decir, no solo, o sea, puede haber una medida cautelar, digamos, cuando hablamos de los exhortos, no solamente hablamos de sentencias como sentencias definitivas, podemos estar hablando de una sentencia interlocutoria, una medida cautelar o una medida de prueba. Y mismo un pedido de mero trámite, como bien decía el 2612 del Código Civil. Bueno, es todo, quedo a disposición de las dudas que tengan. Muchas gracias, queridos maestros, pues espléndida exposición. Me gustaría invitar a los compañeros asistentes, pues aprovechar la generosidad de ustedes de contestar algunas preguntas para terminar en punto de las 7:30. ¿Alguna persona que quiera participar? Doctor Hugo, quisiera hacerle una pregunta, maestro querido. Quisiera hacerte una pregunta. Es que como a mí se me fue un poquito el internet, seguramente lo mencionaste, esta ejecución de las sentencias en un ámbito extranjero, ¿podría tener alguna regulación en el tratado, pues el tratado de los tratados, el convenio de Viena? ¿O Bueno, no aplicaría aquí, maestro? No, en términos generales sí, si hay un tratado específico que aplique en la materia. Ya Ignacio en su exposición habló sobre la Convención de Nueva York. Sí. No tengo bien los nombres de los tratados de los que México es parte y que le podrían ser aplicables, pero desde luego los buscamos y los ponemos a disposición de ustedes. Pero desde luego sí, cuando en principio sí. Si fuera aplicable un tratado, es aplicable el Tratado de Viena. Sí, ¿verdad, maestro? O sea, como por default, ¿verdad? Tendríamos que fundamentar las peticiones bueno, sería, creo que a lo mejor lo correcto, ¿verdad? Fundamentarlo en alguna disposición de ahí, dependiendo lo que vamos a hacer. Exacto. Porque perdón, adelante. No, adelante. No, maestro, pues de usted queremos aprender. Es que depende también como tú tu comentario dio pie a que tratara de intervenir en el siguiente sentido. No vamos a encontrar, creo yo, un tratado específico, sino dependiendo de la materia, puede ser, por ejemplo, cuando hay extracción de menores, cuando estamos hablando de materias específicas, ahí es donde se debe de aplicar ese tratado y lo que corresponde en materia sustantiva para la diligenciación de los exhortos. Y en términos generales, el Tratado de Viena, bueno, habla de la aplicación de los tratados internacionales. Es correcto lo que estás mencionando, pero hay que ir hay que tener en cuenta, por eso no lo hice tan específico, dependiendo de la materia sustantiva de la que tratemos de ejecutar la sentencia, puede haber algún tratado internacional del que México sea parte y en el que debamos de fundar también la parte de la ejecución. Sí, porque en ocasiones en la práctica se nos presentan problemas, por ejemplo, en las cuestiones de las cartas rogatorias, por ejemplo, ¿verdad? Que no es precisamente una ejecución, pero sí alguna notificación a través de una carta rogatoria. Y entonces, en donde lo vemos más seguido es, por ejemplo, con los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, porque allá ya tienen otras dos formas, una que es onerosa y otra que no. Y entonces decía yo, bueno, si hay oportunidad de preguntarles, pues les pregunto por qué no
no encontramos unicidad en los criterios de los jueces, porque unos dicen, bueno, usted si va a elegir que el que sea más rápido, pues tiene que pagar a la oficina en Estados Unidos para que lo diligencie. Y entonces, concretamente no he encontrado así una cuestión en algún tratado que me permita asirme de ahí. Entonces acá pues, las personas quieren resolver su problema y entonces digo, bueno, pues hay que pagar. Pero pienso que pues si no lo hay que impulsarlo, algo así. Es un poco el tema con el que inicié de cómo se pueden tramitar cuando hablamos de México hacia el extranjero, se puede utilizar las vías o el conducto de las partes. Desde luego eso es más oneroso porque significa el traslado de una persona al extranjero, con todo lo que conlleva el viajar al extranjero y estar allá esperando, porque no es solo ir a dejarlo, no es ponerlo en un DHL y el DHL lo presente, porque primero no te lo van a recibir así en un juzgado en otra jurisdicción y en México. Tiene que ir uno personalmente y esperar a que se acuerde y se genere la diligenciación respectiva. En este caso, si estamos hablando de una ejecución de sentencia, no es como si fuera un trámite de un desahogo de una prueba que es en una sola audiencia. La ejecución y reconocimiento, como ya lo vimos, puede inclusive llevar un incidente de homologación si es que va a tener ejecución sobre las personas, sobre su patrimonio. Entonces, es más oneroso, como lo estás bien mencionando, Sara, pero también está la otra parte, perdón, que es la que no es onerosa, pero que es muy tardada a través de la vía judicial. Es por eso que hay que definir la estrategia y sí ser muy claro con el cliente. ¿Qué quiere? ¿Rapidez o precisión, no? Sí, maestro. Y bueno, ustedes como doctrinarios nacionales y extranjeros, pues sería ideal empezar a impulsar, es una sugerencia, ustedes tendrán mayores ideas y mejores, maestro. ¿Qué le parecería? Pues que todo esto sea de vía electrónica. En un momento dado, los inicios de los trámites, ¿verdad? Porque ¿te acuerdas cómo lo decía don Cipriano Gómez Lara, ¿verdad? ¿Qué es eso de ir a hacer un exhorto podríamos hacerlo a través de las vías? Y eso cuando lo decía, hace 15 años que murió casi, y él ya lo decía. Entonces, tratar como que retomar ese tema, ¿verdad? De investigación y propuesta legislativa, porque podríamos iniciarlo vía internet, ¿verdad? Claro, no sé, a lo mejor las cartas rogatorias, las ejecuciones. Me parece, adelante Ignacio, tú No, perdón. No, termina vos, Hugo, yo después. Me parece que tendríamos que trabajar en un tratado o una convención que reflejara el reconocimiento de los medios virtuales y ver cómo se regularía para el reconocimiento entre las autoridades jurisdiccionales de diversos países. Pero aquí el que es más experto en esos temas no es tanto inteligencia artificial, pero tiene un artículo, Ignacio, que habla de los 3 niveles en los que se debe de ir evolucionando. Me parece que ese artículo sería muy bueno para explicar esta evolución, en dónde estamos, para no querer dar un salto demasiado largo cuando todavía no cubrimos otras etapas. A ver, Ignacio, sí, ¿qué opinión? Casualmente, con lo que decía Sara y vos, en materia penal en Argentina, en desgraciados hechos de corrupción que hubo en el pasado, digamos, reciente, hubo mucha tardanza en las instrucciones de los procesos penales porque había medidas que se tenían que hacer en el exterior y no contestaban nunca. Entonces las instrucciones quedaban truncas por lavado de activos, por lo que fuere, y mismo anotar medidas cautelares sobre bienes que estaban en Miami, sobre cuentas que estaban en Suiza. O sea, tardaba tanto que todo se demoraba un montón. Yo creo que en sintonía con lo que proponía Sara y con tu propuesta, Hugo, podemos trabajar desde la doctrina una suerte de código modelo para Iberoamérica en materia de reconocimiento de sentencias y de exhortos, o sea, unificar criterios y desde ahí
empezar a elaborar ideas, ¿no? Está silenciado, Hugo. Claro, podría ser a través de foros como el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en el que pudiéramos someter a consideración para que se haga con la fuerza de un instituto como es el Instituto Iberoamericano, que por ejemplo en ese foro se propuso el tema del código modelo para los procesos colectivos y otros más, pero el que más reciente tengo en la mente es el de procesos colectivos, que sirvió para todo Iberoamérica para tratar de impulsar esas reformas en los países para que se incursionara el tema de procesos colectivos en nuestras legislaciones. Tendríamos que hacer algo así. Vos fíjate, hoy el apostillado, ciertos trámites que son digamos, que son formalidades frente a los exhortos, es como un exceso ritual, para que después no te contesten por ahí. Creo que Sara, ¿estás todavía ahí? Bueno, si hay alguna otra pregunta, con gusto la resolvemos. No, bueno, pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Estamos a disposición de ustedes. Para cualquier duda, le agradecemos mucho a Ignacio que haya compartido con nosotros su experiencia en Argentina respecto de este tema. Y bueno, quedamos con algunos temas pendientes. Esperamos en el futuro poder rendir cuentas en alguna otra conferencia que tengamos respecto del tema del Código Iberoamericano, un código modelo en esta materia. Pues sin más, les agradecemos mucho su asistencia y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.